Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy estaremos platicando de la fiscalización y para ello está con nosotros aquí en el estudio Ciro Murayama, consejero del INE, también presidente de esta comisión de fiscalización y a quien le doy la bienvenida a este espacio. Ciro, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, encantado de estar nuevamente aquí contigo. Muchísimas gracias. La semana pasada resolvieron ustedes, ya dieron información de las sanciones con más de 392 millones de pesos a los partidos políticos tras la fiscalización. ¿Qué tal fue esta tarea? Supongo que fue una de las más duras que se realizó por parte del Instituto Nacional Electoral. En efecto, se trata de uno de los retos que tenía enfrente el INE más robustos después de la reforma electoral de 2014, que cambió el modelo de fiscalización, lo hizo más exhaustivo, más expedito, porque en el pasado los partidos, los candidatos presentaban sus informes de gasto 60 días después de que se celebraba la elección y luego la autoridad electoral tenía 5 meses más para ir analizando estos informes, haciendo las confrontas respectivas. Eran informes pues básicamente que se entregaban en papel y ocurría que pues se calificaban las elecciones, tomaban posesión los cargos electos y después se concluía la fiscalización. Eso cambió diametralmente y ahora en un plazo de poco más de 40 días se tiene que concluir la fiscalización de tal manera que si hay impugnaciones a las elecciones, los tribunales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los tribunales locales, las propias salas especializadas de este tribunal, las regionales, puedan ir tomando las decisiones con la información que provee la Autoridad Electoral Administrativa, el INE, sobre la fiscalización, porque además otra de las novedades que se introdujeron en la reforma de 2014 es que toda la fiscalización la hace el INE. Antes, el IFE, el Instituto Federal Electoral, fiscalizaba las campañas federales, es decir, cada 3 años las que correspondían a diputados y cada 6 años las que correspondían a la Presidencia de la República y al Senado. Ahora, toda elección, toda campaña es fiscalizada por el INE, empezando desde las campañas al ayuntamiento más pequeño y remoto del país hasta la elección presidencial. En este año de 2015, cuando se inicia esta fiscalización por parte del INE, fiscalizamos la elección federal a la Cámara de Diputados y también las 16 entidades donde hubo campañas y procesos electorales locales. En total hubo 9 contiendas a gobernador, eso se fiscalizó, y 16 renovaciones de congresos locales y 16 renovaciones también de los ayuntamientos o, como en el caso del Distrito Federal, de las jefaturas delegacionales. Ahora explícanos, por favor, cómo le hicieron. Bueno, una de las ventajas que se nos dio para hacer esta tarea es que los partidos tienen la obligación y los candidatos, ahora candidatos independientes que también fiscalizamos nosotros, de cargar sus movimientos en un sistema de fiscalización en línea, el sistema integral de fiscalización, y de esta manera pues nosotros podemos generar una base de datos para ir contrastando los dichos de los partidos, verificando ahí pues el conjunto de contratos, facturas que justifiquen sus gastos y también los movimientos que justifiquen sus ingresos, porque todos los actores políticos tienen la obligación de manejar cuentas bancarias expresamente para recibir recursos y para gastarlos, de tal manera que este sistema integral de fiscalización en línea nos permitió poder cumplir con la tarea, además pues de que disponemos de un cuerpo de contadores, auditores y abogados pues especializados en la materia y muy eficientes para poderlo hacer. Antes cada quien hacía su contabilidad y presentaba un informe, ¿no? Tengo entendido. Así es, eran pues informes en papel básicamente,
toneladas de papel las que se recibían y se revisaban en un ejercicio de auditoría muy puntual, pero al mismo tiempo pues que llevaba mucho tiempo. Ahora, con el sistema integral de fiscalización, los partidos tienen la obligación de ir cargando en tiempo real sus movimientos. Entonces, si por ejemplo un candidato recibe aportaciones, las tiene que meter a la cuenta bancaria, el partido le da recursos para que gaste en su campaña y luego va pues contratando proveedores, mandando a hacer, qué sé yo, mantas, camisetas, contratando espectaculares, lo que es propio de una campaña, y esos contratos, esas facturas tienen que estar siendo reportados, informados permanentemente al Instituto Nacional Electoral, y ellos concluyeron las campañas el 3 de junio. Para el 6 de junio tuvieron que haber entregado su informe final de gastos, y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE tuvo 10 días para hacer una primera revisión y enviar lo que se conoce como un oficio de errores y omisiones, donde le dices al partido, al candidato, oye, a ver, hay cosas que no cuadran de lo que tú estás diciendo, entonces acláramelas. El partido tuvo 5 días para hacer esa aclaración, la Unidad Técnica, ya con la información de los partidos, habiéndoles dado este derecho de audiencia, preparó los dictámenes que involucran a 13.550 candidatos. Esos son los que se registraron para las elecciones del pasado 7 de junio. Nos queda, por cierto, pendiente la fiscalización de la elección local en Chiapas, porque por única vez, dada una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no coincidieron los calendarios. Ahora ya la Constitución dice que tiene que ser todas las elecciones el segundo domingo de junio, de tal suerte que el 7 de junio fue. En Chiapas la elección fue el 19 de julio por una disposición del Congreso local que la Suprema Corte ya corrigió, pero a partir del próximo proceso electoral. Entonces, por eso Chiapas lleva un periodo distinto. De desfase, ¿no? Así es. Pero de todas las elecciones que se celebraron el 6, todas están fiscalizaditas. Las 16 locales y la federal, ya concluimos ese trabajo. Oye, en el caso de la fiscalización que llevaron a cabo, me acuerdo, contrataron ustedes a una empresa, Cytle, si me acuerdo bien del nombre. Así es, sí. Al final de cuentas no se hicieron las cosas, por X cuestiones, no se concretó el que ellos hicieran la fiscalización junto con ustedes. ¿Quiénes hicieron la fiscalización? ¿Cómo se organizaron ustedes para llevar a cabo, pues como tú nos dices, esta mundanal, ¿no?, de revisiones, más de 13,000 candidatos? Así es. Pues precisamente como la ley obliga tanto a los partidos y candidatos como a nosotros a utilizar el sistema integral de fiscalización, un sistema de contabilidad en línea, la decisión inicial del Instituto Nacional Electoral fue contratar a una empresa especializada en temas de informática para que desarrollara este sistema. Eso fue el año pasado, y la empresa tenía que haber entregado en diciembre el primer módulo de la fiscalización y no lo hizo. De inmediato se encendieron las alertas en el INE, se requirió a la empresa para que entregara y vimos pues que no estaba cumpliendo con los plazos, que no estaba haciendo el trabajo para el cual había sido contratada. Por lo tanto, se tomó la decisión de rescindir el contrato. La empresa ni siquiera peleó en los tribunales, pagó las multas que se le impusieron. Sí. Sabían que no le iban a hacer, ¿no? Pues sí, yo creo que ellos mismos acabaron viendo que era un reto demasiado grande, a pesar de que se comprometieron y estaba muy claro en el contrato lo que se les estaba pidiendo. Por eso pues es una empresa que se fue, incluso ella pagando pues las penalizaciones que se fijan en los contratos cuando hay incumplimiento, en este caso del proveedor. Y lo que hicimos fue con nuestro propio personal de la Unidad Técnica de Fiscalización y nuestro personal de informática, desarrollar el sistema
con el apoyo muy valioso, por cierto, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El rector de la UNAM, cuando nos acercamos a plantear esta situación, pues convocó a los directores de la Facultad de Contaduría, del Instituto de Matemáticas Aplicadas al Sistema, de la Dirección de Tecnologías de la Información, y ellos incluso dispusieron un área en la Facultad de Contaduría, nos facilitaron servidores y equipo de cómputo para hacer todo este desarrollo que estuvo vigente a partir de los primeros meses del año. Entonces fue una tarea titánica que pudo hacer el INE como institución del Estado mexicano con la colaboración muy valiosa de otra institución clave. ¿Riguroso y profesional? Pues sí, porque baste decir que los partidos cargaron operaciones y candidatos en el sistema, 1.096.000 operaciones, es decir, que uno pueda estar cargando desde cualquier lugar del país prácticamente sus movimientos financieros como actor político y que la autoridad esté procesando toda esa información, más de 1 millón de movimientos, y no es solo poner un número, tenían que adjuntar, por ejemplo, el comprobante de la transferencia bancaria, el contrato específico, la factura que les estaban dando, el movimiento, el cheque, en fin, toda esa información de soporte de los ingresos y egresos de los partidos estuvo registrada en el sistema. Es un sistema que ahora es patrimonio exclusivo del Instituto Nacional Electoral. Hubo una ventaja al final en no hacerlo con la empresa, no hay una licencia privada para operar este sistema, pues esta herramienta fundamental que yo creo que incluso México va a poder más adelante exportar y compartir con otras autoridades fiscalizadoras. Nos falta todavía concluir algunos módulos del propio sistema, lo seguiremos haciendo con la UNAM, y pues lo que vale la pena decir es que sin triunfalismos, pero al mismo tiempo con mucha honestidad intelectual, es que lo que se planteó como la fiscalización deseable en la Constitución y en la ley es una realidad, no es un proyecto que hay que hacer, no es un buen propósito. Ahí está funcionando y pues están los resultados de la propia fiscalización a la vista. Oye, te quiero preguntar, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron, porque mucha gente dice, a lo mejor el dinero sucio aquí sale, ¿no? Aquí se detecta si hubo lana de algún lado, o de cuestiones irregulares, o que brincara alguna operación dudosa, en fin. ¿Qué fue lo que vieron ustedes? Bueno, el sistema es una parte de la fiscalización, pero no todo se hace en una computadora, porque las campañas pues no se hacen en computadoras, se hacen en la calle, en el terreno. Y por lo mismo nosotros dispusimos de un monitoreo sobre el terreno para precisamente ver qué estaban haciendo los actores políticos. Y eso implicó en los 300 distritos electorales en que se divide la geografía electoral del país, hacer visitas de verificación, incluso hacer más visitas ahí donde había elecciones locales y donde estaba en juego la gubernatura, por ejemplo. Y entonces fuimos georreferenciando, tomando fotos de espectaculares, vallas, bardas, mantas, y también yendo para a que actos de coincidiera campaña. la información, ¿no? Así es, yendo a actos de campaña, visitando las casas de campaña, a ver qué encontrábamos. Y entonces los dichos de los partidos en sus informes que debieron reflejar en nuestro sistema de fiscalización se contrastaban con la evidencia sobre el terreno, insisto, que nosotros íbamos recogiendo. Y al mismo tiempo eso se contrastó con información que recolectamos de otras fuentes, en particular de las autoridades hacendarias y bancarias de México, del sistema de administración tributaria, que nos dio mucha información muy útil, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Con ello entonces fuimos haciendo el seguimiento
de los recursos involucrados en las campañas. Ahora, en el caso de lo que encontraron, rebases en los topes de campaña, ¿se cuidaron los partidos políticos, se cuidaron los candidatos de acatar las reglas? Pues una de las novedades que introdujo la reforma constitucional fue establecer que si se daban rebases de topes de campaña en elecciones cerradas, eso podría ser causa de nulidad de las elecciones. Entonces yo creo que esta norma un poco inhibió el exceso, afortunadamente, en el gasto, y llevó a los partidos a ser más cuidadosos, porque no solo se trata de ganar, sino de ganar bien, sin romper un principio de equidad en la contienda electoral. Así que sí encontramos de todas formas rebases. Detectamos en concreto 14 candidatos a diputados federales que rebasaron el tope, que era de 1.260.000 pesos para esta elección en cada distrito, y también acreditamos 18 rebases de candidatos locales. Y pues ya la consecuencia en términos de qué pasa con esas elecciones estará en manos de los tribunales. Nosotros como autoridad administrativa fiscalizadora simplemente documentamos lo que encontramos y lo presentamos. Ahora, lo más llamativo son las sanciones siempre, ¿no? Sí. Pero no hay que perder de vista lo que hicieron bien los partidos. Sí. Estamos hablando de un volumen de recursos muy amplio, de prácticamente 3,000 millones de pesos que ingresaron a las cuentas de campaña de los partidos y de otros 3,000, esos mismos 3,000 millones que salieron. Es decir, estamos hablando de movimientos que rebasan los 6,000 millones de pesos en total. Es el flujo de entrada y salida. Bueno, sobre ese mundo de dinero que se manejó en las campañas, los partidos dejaron rastro de dónde había venido y a dónde fue. Y cuando no lo hicieron, fueron sancionados. Pero nosotros impusimos sanciones por 392 millones de pesos por conductas irregulares, violatorias de la ley electoral por parte de los actores. Pero esos 392 millones de pesos representan poco más del 6% de los recursos involucrados en las campañas, tanto que entraron como que salieron. Esto nos habla de que hubo un cumplimiento muy alto de las obligaciones de los partidos. Yo sé que los partidos tienen muy mala fama, Sí. a veces bien ganada y a veces no tanto. Lo cierto es que son partidos muy vigilados, muy auditados y cada vez más conscientes de cumplir con sus responsabilidades. A mí me parece que esta exigencia hacia los partidos es adecuada. México tiene un nivel de rendición de cuentas de los actores políticos que no hay en otros países, eso hay que decirlo, y eso nos lo permite ver la fiscalización. Ciro, qué bueno que tocas esto, porque me gustaría que le compartieras al auditorio, que comentaras tu punto de vista sobre quienes dudan de la fiscalización, sobre quienes dudan de que esto en realidad ha sido un paso importante y positivo y de que se logró este reto en el Instituto Nacional Electoral. Pues los resultados están a la vista. Tenemos acreditado este monto de dinero que entró y salió. Desplegamos la tarea fiscalizadora y encontramos, por ejemplo, 40,066 testigos de espectaculares, vallas que retratamos, georreferenciamos, dijimos exactamente en este lugar está el espectacular, corresponde a tal partido, y eso lo contrastamos con los dichos de los partidos y encontramos nosotros 15,000 espectaculares de esos 40,000 que los partidos no nos habían acreditado. Es decir, si los partidos gastan y hacen cosas a espaldas de la autoridad, lo pretenden hacer, pues es muy posible que la autoridad con este trabajo de monitoreo los encuentre. El 90% de las multas que pusimos a los partidos fue por la omisión de reportar gastos, por ejemplo, estos espectaculares, o de documentar esos gastos. Nosotros, precisamente gracias al intercambio con el SAT, con el Sistema de Administración Tributaria del país, tuvimos acceso a más de 600,000 facturas
que se emitieron por distintos proveedores en el país a los partidos políticos. Entonces, si nosotros encontramos una factura de alguien que le hizo camisetas a un partido, que le alquiló coches, y el partido no nos lo informó, pues con eso le decíamos, oye, estamos acreditando un gasto. De tal suerte que, pues si hay 90% de sanciones que tienen que ver con ingresos no reportados o no acreditados, en particular de ingresos no reportados, las sanciones son por 175 millones de pesos. Encontrar evidencia de ese recurso, pues implicó un intercambio muy fluido con la información que nos dieron las autoridades hacendarias y también un trabajo de campo pues muy profundo, de tal manera que ahí está una fiscalización que funciona. Si no funcionara, pues no hubiéramos sido capaces de encontrar 15,000 espectaculares y gastos por más de 100 millones de pesos que los partidos se reservaron de informarnos, pero que nosotros sí detectamos. O sea, ustedes sí los pescaron, ¿no? Así es, entonces pues ahí están los datos. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es testando toda esta información, es decir, quitando los datos personales, porque hay direcciones de proveedores, domicilios, en fin, que no, por la propia disposiciones en materia de transparencia en nuestro país, son datos personales que uno no debe andar no puedes publicar, revelando, ¿no? Pero una vez que esos datos personales se protejan, toda la información va a ser pública, es decir, la fiscalización se podrá reconstruir desde el primer hasta el último momento, en un esfuerzo pues también de transparencia y de rendición de cuentas de cómo hace la autoridad su trabajo. A los estudiosos de la materia, pues les dará acceso para que vean cómo se hizo la fiscalización, como se dice coloquialmente, el que nada debe, nada teme, y nosotros pues estamos dispuestos a que nuestro trabajo sea revisado y auditado. De hecho, ustedes se fiscalizan, hay un órgano para fiscalizar a los que fiscalizan, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una Contraloría que revisa todo el trabajo de la institución, los partidos políticos están sentados en la mesa del Consejo General, no son parte de la fiscalización porque no pueden ser juez y parte, ¿verdad? Pero pues nuestro trabajo ahí está a la vista, creo que los datos son muy elocuentes, se obtiene información detallada, partido por partido, candidato por candidato, municipio por municipio, distrito local por distrito local y por supuesto a nivel federal. Entonces, pues sí ha sido una tarea muy complicada a desarrollar en muy poco tiempo, pero pues se hizo y ahí están los resultados. Las sanciones, decías hace un momento el tema de las sanciones, que es muy atractivo, ¿no? Saber, oye, ¿qué, cuánto, a quiénes? Ahí ¿cómo quedaron las cosas? Pues mira, a nivel federal, las sanciones ascienden a 131 millones de pesos y 161 millones en lo local. En promedio, a nivel federal, los partidos tendrán multas por 11 millones de pesos y las coaliciones, pero lo cierto es que no todo el mundo, no es un promedio válido porque no todo el mundo se comportó igual. En particular, el Partido Verde a nivel federal tiene una multa por más de 60 millones de pesos. Esto representa el 46% de las sanciones a nivel federal. Esto quiere decir que un solo partido pues incumplió más la normatividad, como por otro lado pues creo que fue más o menos evidente para cualquiera que haya hecho un seguimiento del proceso electoral. Y pues hay otros partidos con alto nivel de cumplimiento. Hay que decir que también los partidos son sancionados por el desorden financiero cuando ellos pues no llevan bien su contabilidad, no están adjuntando las facturas, los comprobantes, pues eso amerita una sanción y es legítimo que eso sea sancionado porque son recursos públicos en buena medida. Dinero de todos nosotros, que ellos ¿no? disponen. Sí, mira, a nivel federal, de todos los ingresos para las campañas, el 90% fue de origen público,
y a nivel local el 82%. Esto quiere decir que prácticamente el financiamiento privado pesa una décima parte a nivel federal y menos de una quinta parte en lo local. Por lo tanto, se cumple este precepto constitucional que dice que el financiamiento público debe ser preponderante en la vida política, y aunque el financiamiento público tiene mala fama, es muy fácil criticarlo, yo creo que tiene mucho sentido, porque esto permite que los partidos no sean rehenes de grupos de poder económico que los mantengan. Los partidos, al disponer de financiamiento público, pueden ser autónomos, pueden ser independientes, pueden tener sus propias agendas, no las que les imponen de quienes eventualmente pudieran depender económicamente, y al mismo tiempo, pues eso hace que sea muy exigible una conducta muy rigurosa, muy honrada en el manejo de los recursos. Y lo que acreditamos es que pues, los partidos recibieron el dinero de donde lo deberían recibir y lo gastaron en lo que lo debían gastar, es decir, pues en acercarse a la gente, en llevar sus ofertas políticas, en desplegar sus campañas. Eso ocurrió, de tal manera que pues aquí estamos ante la constatación de que pues, el sistema de partidos en México está vivo, la gente votó, los vio, los resultados electorales pues los decidió la gente en libertad, son muy interesantes, nos da cuenta de las que nuevas no reglas hay, funcionan. Así es, no hay una sola fuerza que pueda llamarse hegemónica en todo el país, ya ni siquiera a nivel local, hay muchos contrapesos de poder, y eso es posible porque hay elecciones auténticas, y parte de tener elecciones auténticas y muy competidas es que hay equidad. Eso se cumplió. ¿Qué es lo que, parte importante de la fiscalización, ¿no? Que pongan el piso parejo para todos. Pues sí, al final la fiscalización lo que quiere garantizar es básicamente que los recursos que llegan a la política sean recursos de origen lícito, limpio, y que a la hora de gastar los partidos y candidatos no desequilibren económicamente la contienda. Y eso es lo que estamos viendo. Partidos, por ejemplo, los nuevos partidos que tenían el 2% del financiamiento público, pues dos de ellos, de acuerdo a los resultados, no solo conservarán su registro, sino que uno ya se convirtió en la cuarta fuerza política del país. No necesariamente quien más gasta es quien tiene mejores resultados. He de decirte que de los 14 candidatos que rebasaron los topes, 13 perdieron la elección en su distrito. Es decir, esto de que si gasto más, eso se traduce que voy a ganar directamente. No, yo creo que tenemos un electorado muy sabio y que incluso empieza a ser renuente al derroche, ¿no? Qué bueno. Y bueno, ya nada más 30 segunditos. ¿A dónde se va a ir toda esta lana? Que es muchísima. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Creo que es un buen fin. Es un buen final para este dinero, ¿no? Así es. Y en los estados tengo entendido que también se va a ir a... Bueno, tienes razón, qué bueno que es la precisión. Las multas federales van al CONACYT y las multas locales van a los institutos equivalentes que promueven la ciencia y la tecnología en las entidades. Muy bien. Ciro, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros, con nuestro auditorio. No, el que te da las gracias soy yo. Gracias. Siempre. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en esta ocasión. Le agradezco en nombre de todos mis compañeros de Justicia Electoral a la Semana del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nos vemos la próxima. Que la pase usted muy bien.